Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike big wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Saúl es una figura intrigante en la historia de Israel, conocido no solo por ser el primer rey ungido por el profeta Samuel bajo la guía de Dios, sino también por su trágica caída. Su reinado, que comenzó con grandes promesas, se vio marcado por actos de desobediencia y traición a Dios, lo que finalmente llevó a su descenso. En este video, exploraremos la vida de Saúl, desde su ascenso al trono hasta los momentos críticos que lo llevaron a perder el favor de Dios y su reino. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre la compleja y dramática historia del rey Saúl. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Así, podrás seguir aprendiendo sobre las maravillosas historias y enseñanzas de la Biblia. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer más sobre la palabra de Dios. La historia de Saúl comienza de manera mundana cuando su padre, Cis, le encarga buscar unas asnas perdidas. Acompañado por un siervo, Saúl recorrió la tierra de Suf en busca de los animales. Incapaces de encontrarlas y preocupados por la posible preocupación de su padre, el siervo sugirió que consultaran a un hombre de Dios en la ciudad cercana. El siervo le dijo a Saúl: «Ahora bien, en esta ciudad hay un hombre de Dios, y es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino». Primera de Samuel 9:6. Mientras Saúl y su siervo se dirigían a la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua y les preguntaron por el vidente. Las jóvenes les indicaron que Samuel estaba en la ciudad para ofrecer un sacrificio en el lugar alto. Saúl y su siervo llegaron justo cuando Samuel estaba por subir al lugar alto para la fiesta. Dios había revelado a Samuel el día anterior que enviaría a Saúl, diciendo: «Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí». Primera Samuel 9:16. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: «He aquí, este es el hombre del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo». Primera de Samuel 9:17. Samuel recibió a Saúl con hospitalidad, lo invitó a la comida del sacrificio y lo trató con honor, dándole el lugar principal en la mesa y una porción especial de la carne que había sido reservada. Este trato especial sorprendió a Saúl, quien se consideraba a sí mismo de una familia humilde de la tribu más pequeña de Israel. Al día siguiente, Samuel habló con Saúl en privado, y en un acto significativo lo ungió como el primer rey de Israel. Samuel vertió aceite sobre la cabeza de Saúl y le dijo: «¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel?» Primera de Samuel 10:1. Esta unción simbolizaba la elección divina y el empoderamiento del Espíritu Santo para liderar al pueblo de Dios. Samuel también le dio a Saúl varias señales que confirmarían su elección y le instruyó esperar 7 días en Gilgal para recibir instrucciones adicionales. Después de la unción privada, Samuel convocó a todo el pueblo de Israel en Mizpa para proclamar públicamente al nuevo rey. Mediante sorteo, la tribu de Benjamín fue seleccionada.
luego la familia de Matri, y finalmente Saúl fue señalado como el elegido por Dios. Sin embargo, cuando se buscó a Saúl, éste se había escondido entre el equipaje. Al ser descubierto y presentado al pueblo, todos clamaron: ¡Viva el rey! 1 Samuel 10:24. Samuel entonces explicó al pueblo los derechos y deberes del rey y los escribió en un libro que colocó delante del Señor. Aunque hubo algunos que dudaron de la capacidad de Saúl para gobernar, él permaneció humilde y volvió a su hogar en Gaba, acompañado de un grupo de valientes cuyos corazones Dios había tocado. Uno de los primeros desafíos importantes que Saúl enfrentó fue la amenaza de los amonitas. Najas, el amonita, sitió la ciudad de Jabes de Galaad y ofreció condiciones humillantes para su rendición. Los habitantes debían permitir que Najas les sacara el ojo derecho. Desesperados, los ancianos de Jabes pidieron 7 días para buscar ayuda antes de someterse a estas condiciones. Enviaron mensajeros por todo Israel, y el mensaje llegó a Saúl en Gabaa. Cuando Saúl oyó las noticias, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl en gran manera. 1 Samuel 11:6. Y él, con ira justa, tomó una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo Israel con un mensaje contundente. Cualquiera que no siguiera a Saúl y a Samuel sufriría lo mismo con sus bueyes. El temor de Dios cayó sobre el pueblo, y se unieron a Saúl, reuniendo un ejército de 330,000 hombres. Saúl dividió su ejército en 3 compañías y atacó a los amonitas al amanecer, logrando una victoria aplastante. Los supervivientes amonitas se dispersaron y Jabes de Galaad fue liberada. Este éxito militar consolidó la posición de Saúl como líder y rey, y el pueblo, lleno de entusiasmo, quiso ejecutar a aquellos que inicialmente se habían opuesto a su reinado. Sin embargo, Saúl mostró magnanimidad y dijo: «Hoy no morirá ninguno, porque hoy ha obrado Jehová salvación en Israel». 1 Samuel 11:13. Después de la victoria sobre los amonitas, Samuel convocó al pueblo a Gilgal para renovar el reino y reafirmar a Saúl como rey. Este evento fue tanto una celebración de la victoria como una confirmación del liderazgo de Saúl. En Gilgal ofrecieron sacrificios de paz al Señor y se regocijaron grandemente. Samuel aprovechó la ocasión para dar un discurso de despedida y recordar al pueblo la importancia de la fidelidad a Dios. Samuel destacó su propia integridad y les recordó las grandes obras que Dios había hecho por ellos. Luego, les advirtió sobre las consecuencias de desobedecer a Dios y a su rey. Aún así, reafirmó el amor de Dios y les prometió seguir orando por ellos. Dijo: «Solamente temed al Señor y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros». 1 Samuel 12:24. Tras la renovación del reino en Gilgal, Saúl enfrentó otra amenaza significativa: los filisteos. Los filisteos eran una constante amenaza para Israel, con su superioridad militar y su avanzada tecnología de hierro. Saúl formó un ejército y eligió a 3,000 hombres de Israel. 2,000 estuvieron con él en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 con Jonatán, su hijo, en Gabaa de Benjamín. Jonatán tomó la iniciativa y atacó la guarnición filistea en Geba, provocando la ira de los filisteos, quienes reunieron un ejército formidable para enfrentar a Israel. Al ver la magnitud del ejército filisteo, muchos israelitas se escondieron en cuevas y fosas, y algunos cruzaron el Jordán para escapar. Saúl permaneció en Gilgal, esperando a Samuel como había sido instruido para ofrecer sacrificios antes de la batalla. Uno de los momentos decisivos en la vida de Saúl ocurrió durante un enfrentamiento con los filisteos en Micmas. Samuel había instruido a Saúl que esperara 7 días hasta su llegada para ofrecer sacrificios antes de la batalla. Sin embargo, cuando Samuel se retrasó y el ejército de Saúl comenzó a dispersarse, Saúl tomó el asunto en sus propias manos. Impulsado por el miedo y la impaciencia, ofreció el sacrificio él mismo, una tarea que estaba reservada para el sacerdote.
Justo después de ofrecer el sacrificio, Samuel llegó y le reprendió severamente. «Has hecho locamente. No guardaste el mandamiento del Señor, tu Dios, que Él te había ordenado». Primera de Samuel 13:13. Samuel le informó que debido a su desobediencia, su reino no perduraría, y que Dios había buscado a un hombre conforme a su corazón para ser el líder de su pueblo. A pesar de la reprimenda de Samuel, Saúl continuó enfrentando a los filisteos. Jonatán, mostrando gran valentía y fe en Dios, junto con su escudero, atacó un puesto avanzado filisteo, creando una confusión en el campamento enemigo. Dios intervino y los filisteos fueron derrotados en la batalla de Micmas. Aunque Saúl logró esta victoria, su relación con Samuel y su estatus ante Dios ya estaban comprometidos. El punto de inflexión en la relación de Saúl con Dios y Samuel ocurrió durante la campaña contra los amalecitas. Dios, a través de Samuel, ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas, incluyendo a su rey Agag y todo su ganado, como juicio divino por sus pecados pasados. Saúl reunió a su ejército y atacó a los amalecitas, logrando una victoria decisiva. Sin embargo, Saúl desobedeció las instrucciones específicas de Dios. Perdonó la vida del rey Agag y conservó lo mejor del ganado. Cuando Samuel llegó al campamento, confrontó a Saúl sobre su desobediencia. Saúl intentó justificar sus acciones diciendo que el pueblo había tomado lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Samuel respondió con una de las declaraciones más conocidas de las Escrituras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Samuel informó a Saúl que debido a su desobediencia, Dios lo había rechazado como rey. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor tu Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15:23. Samuel, en un acto simbólico y final, ejecutó al rey Agag y se separó de Saúl definitivamente. Y Samuel nunca volvió a ver a Saúl por el resto de su vida. Y Samuel lamentó por Saúl, y el Señor lamentó haber hecho rey a Saúl sobre Israel. Primera de Samuel 15:35. Tras el rechazo de Saúl, Dios envió a Samuel a la casa de Isaí en Belén para ungir al futuro rey de Israel. Isaí presentó a sus hijos mayores, pero Dios los rechazó. Finalmente, llamaron a David, el más joven, que estaba cuidando las ovejas. Dios le dijo a Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es». Primera de Samuel 16:12. Samuel ungió a David, y desde ese día, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Después de ser ungido, David no asumió inmediatamente el trono. En cambio, fue llevado a la corte de Saúl para tocar el arpa y calmar al rey atormentado por un espíritu maligno. La música de David trajo alivio a Saúl, y éste lo hizo su escudero. Saúl se encariñó con David y lo valoró mucho. Sin embargo, esta relación cordial no duraría. La fama de David aumentó significativamente tras su enfrentamiento con el gigante filisteo Goliat. Cuando Goliat desafió a Israel, David, armado solo con una honda y su fe en Dios, lo derrotó. La victoria de David sobre Goliat no solo inspiró al ejército de Israel a derrotar a los filisteos, sino que también elevó la popularidad de David entre el pueblo. Las mujeres cantaban: «Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000». Primera de Samuel 18:7. Este cántico sembró las semillas de los celos y la paranoia en Saúl. A medida que David ganaba más éxito y popularidad, Saúl se volvía cada vez más celoso y temeroso de perder su trono. Intentó matar a David en varias ocasiones, arrojándole una lanza mientras David tocaba el arpa. Primera de Samuel 18:10-11. A pesar de esto, David siguió sirviendo a Saúl y ganó aún más fama como líder militar. La situación se volvió insostenible y David tuvo que huir por su vida. Saúl lo persiguió implacablemente, viéndolo como una amenaza a su reinado. David se convirtió en un fugitivo, huyendo de un lugar a otro, siempre un paso adelante de Saúl. Sin embargo, a lo largo de esta persecución, David mostró un notable respeto por la unción de Saúl como rey de Dios,
negándose a matarlo cuando tuvo la oportunidad. En una cueva en Engadi, David cortó un trozo del manto de Saúl en lugar de matarlo, y luego le mostró a Saúl la pieza diciendo: «Mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, y que no he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela». Primera de Samuel 24:11. Uno de los aspectos más destacados de la historia de David es su amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. A pesar de ser el heredero aparente al trono, Jonatán reconoció el llamado divino de David y lo apoyó incondicionalmente. Su amistad fue un testimonio de lealtad y amor, incluso en medio de la traición y la intriga política. Jonatán ayudó a David a escapar de los intentos de asesinato de Saúl y se comprometió a protegerlo. Jonatán dijo a David: «No temas, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl mi padre así lo sabe». Primera de Samuel 23:17. En un encuentro secreto, Jonatán hizo un pacto con David, sellando su amistad y su compromiso mutuo. Jonatán pidió a David que cuando se convirtiera en rey, mostrara bondad a su familia. «Si yo aún viviere, harás conmigo misericordia de Dios, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David». Primera de Samuel 20:14-15. Después de estos eventos, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Este cambio espiritual marcó un declive en la estabilidad emocional y mental de Saúl. En uno de sus momentos más oscuros y desesperados, Saúl buscó la ayuda de una adivina en Endor para convocar el espíritu de Samuel, ya fallecido. Esto ocurrió poco antes de una gran batalla contra los filisteos. A pesar de haber prohibido la adivinación en Israel, Saúl rompió sus propias leyes en su desesperación. La adivina convocó a Samuel, quien pronunció un juicio final sobre Saúl. «El Señor entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos». Primera de Samuel 28:19. La batalla decisiva entre Israel y los filisteos tuvo lugar en el monte Gilboa. Los filisteos prevalecieron, y los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, fueron asesinados. Saúl, gravemente herido por arqueros filisteos, pidió a su escudero que lo matara para evitar caer en manos enemigas. Cuando su escudero se negó, Saúl se suicidó cayendo sobre su propia espada. Así murió Saúl y sus 3 hijos y su escudero y todos sus hombres aquel mismo día juntamente. Primera de Samuel 31:6. La muerte de Saúl y sus hijos marcó el fin de su dinastía y abrió el camino para que David asumiera el trono de Israel. Los filisteos celebraron su victoria y colgaron los cuerpos de Saúl y sus hijos en las murallas de Bet-San. Sin embargo, los valientes hombres de Jabes de Galaad, en gratitud por la ayuda que Saúl les había prestado al comienzo de su reinado, recuperaron los cuerpos y les dieron sepultura digna. Levantándose luego todos los hombres valientes, anduvieron toda aquella noche, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos de la muralla de Bet-San, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Primera de Samuel 31:12. La vida de Saúl, desde su elección y unción como el primer rey de Israel hasta su trágico final en el monte Gilboa, está llena de lecciones significativas sobre la obediencia, la humildad y la soberanía divina. Aunque comenzó con grandes promesas y victorias, su desobediencia y su incapacidad para seguir los mandamientos de Dios llevaron a su rechazo y caída. La historia de Saúl también destaca la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, así como las consecuencias de permitir que el miedo y los celos dominen el liderazgo. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal
para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.